Vivimos en un mundo donde más y más personas tenemos acceso a crear y transmitir un programa de radio, privilegio históricamente reservado a pocos o ninguno. Gracias a esto, hoy no tenemos por qué conformarnos con lo que los medios de comunicación tradicionales nos pueden ofrecer. Este podcast nace a partir de mi deseo de generar un espacio de discusión y pensamiento libre, sin promesas vacías de imparcialidad, con un compromiso a la libertad de expresión y a la diversidad de ideas. En cada nuevo episodio, yo, Matías Espinosa, conversaré con un invitado sobre temas variados: política, religión, moralidad, el futuro de la humanidad y ciencia. Hago esto porque creo que las conversaciones en formato largo, sin editar, donde podemos tener diferencias de pensamiento sin acusarnos los unos a los otros de ignorancia o de mala fe, son el mejor antídoto para la polarización que enfrentamos hoy. Entonces, adueñémonos de nuestra experiencia mediática y veamos. ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy tengo el gusto de recibir a mi primer invitado, David Alzate, que es asociado en Desarrollo de Políticas Públicas del Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel, o JPAL en inglés, donde trabaja en temas de economía política y maneja la iniciativa de gobernabilidad en su departamento. David tiene una licenciatura en Política Económica Internacional con un certificado en Desarrollo Internacional de la Universidad de Georgetown. Yo, en cambio, soy estudiante de Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, que siempre le ha gustado hablar y pensar sobre estos temas. Sin más que decir, les dejo mi conversación con David Alzate, que disfruté mucho y espero repetirla. Espero que ustedes también la disfruten y consideren apoyar esta iniciativa en Patreon. Les voy a dejar el link en la descripción. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Matías. Qué chévere programa. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que solo a través de estos diálogos abiertos y profundos, pero sin prejuicios, es la manera súper importante que tenemos para, no sé, para poder tratar de juntar a gente en distintos polos de esta sociedad en la que estamos ahora. Pero un poco más acerca de mí mismo, supongo. O sea, como sabes tú, me crié toda la vida en Quito, en Ecuador, que fue donde nos conocimos, y me mudé acá a Estados Unidos para hacer mis estudios universitarios en Washington, D.C., en la Universidad de Georgetown. Y ahí comencé sin saber bien qué estudiar, pero sabiendo que quería estudiar algo que tiene que ver con la sociedad y con nuestro desarrollo como sociedad y cómo podemos pensar críticamente en cómo nos desarrollamos de una manera positiva y súper inclusiva. Así que comencé estudiando cosas más ligadas a la antropología. Me encanta la música, como sabes, entonces seguí haciendo un poco de música. Y lentamente me di cuenta que personalmente quería adquirir habilidades un poco más concretas y unas herramientas más cuantitativas para poder entender desde esa perspectiva los problemas que nos abarcan de toda índole. Entonces me metí más en la economía y estudié economía política y me enfoqué siempre en el desarrollo internacional. Entonces saqué también como un minor en desarrollo internacional. Y mi primera experiencia en este campo de desarrollo fue en realidad un verano que pasé en mi último año en Kenia, donde estuve trabajando en una organización de Georgetown ahí que hacía investigaciones académicas sobre programas sociales que tenían que ver con dinero electrónico y con temas de road safety, de transporte público, que fue súper cool, que fue en realidad una experiencia súper chévere poder estar ahí en el campo y ver cómo se hacen estas investigaciones y ver que se pueden aplicar metodologías súper científicas y súper rigurosas respecto a problemas sociales que muchas veces la gente solo abarca en base a su propia ideología de lo que debería ser y cómo deberían ser las cosas. Y no se toman el tiempo de en verdad como que esperar y medir la situación y hacer estudios y hacer investigaciones rigurosas. Entonces eso me gustó mucho y terminé queriendo seguir en este camino del desarrollo, pero siempre con como que esta base científica, académica, de datos, de estadística,
Entonces terminé aplicando a esta organización en la que trabajo ahora, que se llama JPAL, el Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, que es una organización que básicamente es una red de investigadores a nivel mundial en universidades del mundo y de empleados como yo a nivel del mundo, en partes del mundo, que lleva a cabo estudios súper específicos, con una metodología súper específica y rigurosa, basada en los datos en la economía, para averiguar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en términos de políticas sociales y políticas públicas para el desarrollo. Entonces, Súper bacán. Es súper bacán, y cuando les contaba esto, no sé, a mis papás, a mis amigos, cuando recién comencé, como que la imagen que te da eso a veces es que estás, no sé, en alguna parte de África dándole alguna, no sé, vacuna o red contra como que mosquito nets o cosas así a las personas. Sí. O sea, eso es parte de todo ese mundo, supongo, pero esto es un poco distinto en que es una labor súper académica la que hacemos. Súper bacán. Y por lo tanto está ligado ahora a este movimiento del Premio Nobel en Economía, que como que creo yo, afortunadamente y con mucha suerte, como que valida lo que hacemos desde un punto de vista académico y científico y riguroso. Oye, y el premio Nobel fue otorgado al fundador de este laboratorio de acción contra la pobreza en el que trabajas. Sí, exactamente. Entonces, los fundadores son dos. Es Esther Duflo, que es una economista francesa, y Abhijit Banerjee, que es un economista de India. Ambos están basados en MIT y ambos crearon este centro de investigación hace 15 años con la visión de comenzar como que un movimiento o un hub donde puedes juntar a profesores y a otros individuos para aplicar una metodología específica que son las evaluaciones aleatorias, que eso es otro tema, para encontrar soluciones concretas para reducir la pobreza. Entonces, estos manes obviamente recibieron el premio por su propia labor y sus investigaciones que han hecho por 15 años, y hay un montón de otros profesores que han hecho lo mismo. Nada más nosotros somos como uno de los muchos vehículos que existen dentro de este mundo para poder llevar a cabo esas investigaciones. Entiendo. Y diseminar los resultados. Ajá. Qué bacán. Dijiste algo hace un ratito que es algo que vengo pensando por un buen tiempo, y es que en especial en temas de desigualdad social, pobreza y en general la condición de algunas personas, de muchas personas en el mundo, creo que es normal y entendible el impulso de tener una reacción emocional ante estas cosas, ¿no? En especial yo creo que mucha gente con la que yo crecí, hoy en día son personas que muchos están en el mundo artístico, así, conozco muchos músicos, diseñadores, gente así que está en ese ámbito, y veo que en especial de estas personas, la respuesta que yo he visto ante la situación en Ecuador particularmente, que es la más cercana a nosotros, ha sido una respuesta súper, como tú dices, empujada por la ideología y mezclada con una pasión así emocional. Lo que siento que a veces, como digo, entiendo el impulso, pero siento que a veces puede como que prohibirles a las personas o limitarles en el sentido de qué tanto pueden pensar sobre estos asuntos. Y uno de estos es que yo veo, por ejemplo, y te quería preguntar, ¿qué piensas tú al respecto? Veo que tanto en la situación en Ecuador como en la situación que está sucediendo en Chile, como lo que está sucediendo en algunos otros países, muchas veces la manera en la que los medios reportan al respecto dicen lo que causó lo que digamos el trigger, el gatillo de esta protesta es el alza en los precios del transporte o el retiro de los subsidios a los combustibles. Y mucha gente de estas personas que estoy describiendo, que diría que políticamente se alinean más hacia la izquierda, diagnostican, dicen, no es eso, es algo mucho más profundo, es la desigualdad. ¿Qué diferencia ves tú entre desigualdad y pobreza? Es un tema súper importante. Es una pregunta. Creo que hay muchas preguntas detrás de todo lo que dijiste ahorita, pero ok, en términos de desigualdad versus pobreza, o sea, claramente como que la labor principal, creo que de todos los gobiernos o sociedades, tiene que ser en mi manera de ver las cosas, de proveer un estándar mínimo de calidad de vida. Y eso tiene mucho que ver con la pobreza absoluta. O sea, en términos absolutos, inmedibles, hay gente que no vive
bien en el mundo y que no tiene los recursos necesarios para llevar a cabo su día a día. Entonces, esa es una labor súper importante que creo que todos estamos de acuerdo que tenemos que cumplir. En términos de desigualdad, para mí es un tema súper importante en lo personal. O sea, entiendo la perspectiva de muchos amigos míos que pueden que estén más hacia la derecha en términos de ideología, de que una sociedad tiene que tener desigualdad porque ni sé qué, hay gente que se esfuerza más o lo que sea, y como que naturalmente sí, todos somos desiguales en muchos sentidos. Sí. Pero lo que yo creo firmemente es que hay una relación entre las dos cosas, de que una sociedad más desigual es una sociedad en la cual combatir la pobreza se vuelve cada vez más y más difícil. Y que es súper importante resaltar que muchas veces cuando pensamos que hay igualdad en oportunidades, no estamos en lo correcto. Muchas veces, y de hecho en gran parte del mundo es un problema que está creciendo, es que no solo tenemos desigualdad económica o de recursos, sino que tenemos una gran desigualdad de oportunidades. Entonces tú puedes hacer todos los programas y políticas del mundo para reducir la pobreza y llevarla más encima de un estándar mínimo de vida, de calidad de vida. Sí. Pero no es suficiente. Como vemos ahora en Chile, por ejemplo, ya han hecho eso por décadas, pero tenemos una manifestación súper grande y súper importante porque sigue persistiendo esta desigualdad. Y yo no me creo el cuento de que esas manifestaciones en contra de las desigualdades están basadas en un resentimiento social que no es justificado. No, yo creo que es súper justificado decir que si crecemos como sociedad, ese crecimiento nos tiene que beneficiar de una forma a todos, porque todos estamos trabajando para hacer que la sociedad crezca. O sea, esta imagen, el estereotipo de la persona pobre, vaga, que recibe cosas del gobierno o sea, gratis, digamos, no es una imagen que por lo menos los datos nos muestran que está de acuerdo a la realidad. Muchas veces si les das programas gratuitos y sin condiciones a gente que vive en la pobreza, lo que hacen con esos recursos es invertir en sus casas, invertir en sus familias, comer, Sí. Y no es que se quedan ahí como vagos. Entonces, La pregunta en ese caso para mí, por ejemplo, y es algo que yo estoy de acuerdo, o sea, yo aquí en Estados Unidos veo mucho como que esa dicotomía en esos discursos. Es, por un lado tienes las personas que dicen no, o sea, el Estado debería de garantizar o intervenir para reducir esta inequidad, esta falta esta inequidad. Y para mí, yo veo que, por ejemplo, en muchos casos la gente que tiende más a estar hacia la izquierda tiene menos bronca con darle ese poder al Estado. Con decir, ok, sí, ¿saben qué? Aquí está mi plata, aquí está un porcentaje de mi dinero que ustedes me cobran en impuestos a la renta, me cobran en impuestos a valor agregado y confío que ustedes van a administrar esto de una manera en la que va a permitir que alcancemos un cierto grado de esta igualdad de oportunidades que dices tú. Y yo creo que cualquier persona racional, ya sea en la izquierda o en la derecha, debería estar de acuerdo en que tenemos que maximizar la igualdad de oportunidades. Solo que creo que de alguna manera viene, y es un cambio como que de visión que yo he tenido recientemente, es que siento que los gobiernos en general se han mostrado casi siempre incompetentes para manejar ese tipo de recursos. Y terminan sucediendo este tipo de cosas, ya sea países en los que se hace una promesa de que el Estado va a suplir las necesidades del pueblo con establecimiento de programas, redistribución de la riqueza de diferentes maneras, y esos proyectos inevitablemente fallan por corrupción, por cosas de ese estilo. Y de ahí tienes los otros, en cambio, que aplican más esta noción de que no, que el Estado como que tiene que garantizar las libertades básicas y cosas como vialidad y mientras menos involucre el Estado, mejor. Y lo que resulta es algo como lo que pasa aquí en Estados Unidos, donde hay la inequidad de riqueza es gigante. Es gigante. Y entonces me parece interesante ese punto
porque yo no sé dónde me encuentro. Porque hay días en los que siento que sí, que hay ciertas cosas que el Estado puede hacer y las puede hacer muy bien y las puede administrar muy bien. Y por otro lado veo situaciones en las que no. Pero, por ejemplo, en cuanto a lo que tú dices, o sea, también he escuchado de otras fuentes de que los datos dicen que sí, que si tú de alguna manera estableces programas que, por ejemplo, como ingreso básico universal, tú estás poniendo así dinero en las manos directamente de las personas que menos tienen. Y lo que estas personas hacen con ese dinero generalmente no es ir y tipo gastarlo en alcohol y en drogas y en fiestas, sino que utilizan ese dinero extra que tienen para comprar comida, para pagar los útiles escolares de sus hijos, para hacer cosas que en su turno también mueven la economía. Sí, exactamente. Toda la evidencia rigurosa que tenemos respecto a las transferencias monetarias a los pobres nos demuestra que no hay ningún impacto negativo en términos de productividad laboral. O sea, la gente sigue trabajando y a veces trabaja hasta más después de recibir estos ingresos. Pero, Sí. o sea, de vuelta a tu pregunta más grande de como que, ¿cuál, cuál es el modelo indicado? ¿Es un modelo donde el gobierno tiene que tener un rol súper importante o donde más bien las fuerzas del libre mercado son las que tienen que dejarnos como que solucionar estos problemas? Ujú. Creo que esas son preguntas, a mi parecer, un poco ya muy, muy superficiales, porque la realidad es mucho más detallada y profunda y Sí. compleja que eso. Creo que la realidad del asunto de hoy en día es que, quieras o no, el gobierno va a tener un rol súper importante, sea Ujú. en implementar directamente programas y servicios para toda la sociedad, Ujú. o, por último, en regular a esos servicios y a esas actividades por empresas privadas. Esa es la realidad en todos y no la gran parte de los países del mundo. Y al mismo tiempo, también la realidad es que si, si, si suprimes a las fuerzas de mercado, digamos, eh, mucho no vas a poder generar un crecimiento económico que es como que un requerimiento base para que hagamos cualquier tipo de programas sociales. O sea, Incluso para poder cobrar, claro, poder cobrar los impuestos que te permiten financiarlo, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces, obviamente, el punto medio, el sweet spot, está en algún punto entre una colaboración, o sea, un rol de un gobierno que es eficiente y que provee y promueve servicios sociales, y también un mercado que genera crecimiento y trabajos y empleo para todos. E innovación también, innovación tecnológica. Ujú. Exactamente, totalmente. Pero que las fallas de mercado sean reconocidas y que sean Sí. también... Ajá. Entonces, pero, ok, este tema del gobierno es algo importante porque claramente el gobierno tiene igual número de fallas que los mercados. O sea, Claro, porque al final estamos hablando de personas, ¿no? Ya sea... exactamente, no Sí. es que es un ente mágico. Ajá, son Ujú. personas que tienen la misma propensidad de ser corruptos que cualquier otra Ujú. persona en cualquier otro sector del mundo. Entonces, Sí. lo bueno es que, aunque no existen como soluciones mágicas en contra de esas fallas, esos problemas como la corrupción, yo creo que sí podemos encontrar pequeñas soluciones y pequeñas reformas y pequeñas cosas que sí son efectivas y son comprobadas que son efectivas para reducir cosas como la corrupción, para mejorar la entrega de servicios a las personas, Mm. para mejorar la recaudación de impuestos, para mejorar el funcionamiento del Estado como tal. Mm. Porque puedes tener todas las instituciones del mundo de proveer los mejores servicios y programas sociales en términos de salud, de educación, de lo que quieras, pero si tienes un Estado ineficiente y corrupto, nada de eso va a funcionar como podría funcionar de la mejor manera. Claro. Entonces, bueno, eso obviamente yo estoy biased respecto a eso porque en lo que hago en JPAL trabajo mucho en todo el tema de gobernabilidad y de corrupción y de participación política y cosas por el estilo. Em, pero, ajá, eso es como que una respuesta súper grande y amplia a todo lo que dijiste, pero Me gusta porque yo siempre quiero poder tener la capacidad de pensar más en términos de matices sobre estas cosas y no tanto a nivel superficial como dijiste tú. Y estoy totalmente de acuerdo de que esta idea de que o tenemos que tener un estado gigante tipo Big Brother, así que da todo a las personas y es como que una paranoia irreal que tiene la gente que es más conservadora o libertaria. Y por otro lado, la idea de que el libre mercado va a solucionar todo, de que simplemente tienes que dejar de regular y que si tú dejas que nomás los mercados como que hagan lo suyo, entonces que
mágicamente también, eventualmente, se reducirá la pobreza y hasta se eliminará la pobreza y llegaremos a espacios por ejemplo, de igualdad de oportunidades. Y como te dije antes, o sea, yo creo que cualquier persona racional tiene que tener como que en su concepción ideológica que la igualdad de oportunidades es algo súper deseable, es súper deseable. Incluso si eres así un ultracapitalista, digamos, quieres poder tener la mayor diversidad de personas a las que puedas explotar, digamos, en ese sentido, ¿no? Quieres poder tener la mayor cantidad de personas dispuestas a intercambiar su tiempo por un poco de dinero, ¿no? Y mencionaste que parte del trabajo que ustedes hacen en el laboratorio es desarrollar científicamente estrategias para ayudar a que los gobiernos gobiernen mejor, básicamente, si entendí correctamente. Sí. ¿Podrías tal vez hablar un poquito de una o dos de esas estrategias o qué propuestas hay que la gente tal vez no sepa sobre qué se le puede presentar a los gobiernos para que tengan un mejor manejo de esos recursos y que, no sé, reducir ese escepticismo que algunos de nosotros tenemos hacia la capacidad de los gobiernos de implementar cambios? Totalmente. Bueno, hay muchísimas formas de lograr eso. Mucho de lo que hacemos es, en términos generales, ir a un gobierno o trabajar con un gobierno y presentarles la evidencia de lo que funciona respecto a una problemática social. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado en Perú y en Chile, lo que hemos hecho en Latinoamérica es que hemos trabajado con ciertos ministerios y partes del gobierno que nos dicen, vean, tenemos estas problemáticas sociales en educación, en mercados laborales, en salud, en equidad de género. Queremos trabajar con ustedes para desarrollar nuevas investigaciones si es necesario para descubrir qué funciona y qué no funciona para mejorar estos problemas y saber ya qué han hecho en otras partes del mundo y en Latinoamérica también para solucionar estos problemas. Entonces, trabajamos con ellos para implementar estas nuevas cosas y medir su impacto. Eso es más bien en términos generales, pero eso es un poco distinto a lo que hacemos en el ámbito de gobernabilidad como tal, que es decir, ok, sea cual sea la política o programa que estás implementando en cualquier materia, ¿cómo hacemos para reducir la corrupción? ¿Cómo hacemos para mejorar el funcionamiento burocrático del Estado? ¿Y cómo hacemos para fortalecer la participación política para que los ciudadanos sean agentes de cambio también en las políticas públicas y puedan monitorear y fiscalizar? Exactamente. Exacto. Entonces, en este tema de gobernabilidad, que es en lo que yo me especializo, tienes todo tipo de programas. Tienes programas extremadamente grandes que afectan a la vida de todo un país, como en India, que investigamos el impacto hace unos años de un nuevo sistema biométrico que consiste en que tú pones tu huella digital y tienes una tarjeta con una cédula de identidad. Okay. Y para recibir servicios sociales del gobierno, tú vas a kioscos y cosas y tiendas, cosas por el estilo, y te dan el servicio si es que tú entregas tu tarjeta y pones tu huella digital ahí mismo. Okay. Y eso conlleva que tú directamente recibas el dinero, digamos, que te tienen que entregar o el servicio que te van a entregar a tu cuenta bancaria ligada a esa cosa. Ok, y reduces de alguna manera fraude, ¿no? Entonces, lo que encuentran es que reduces muchísimo todos lo que son leakages o lo que son los... Gente que abusa de estos programas, ¿no? Sí, o sea, Sí. las pérdidas generadas por la corrupción se disminuyen un montón. Okay. O sea, recuperas muchísimo del dinero que invertiste en este programa y que estás utilizando este programa. Y lo haces, o sea, es un programa súper costo efectivo. Puede que te cueste plata desarrollar esta tecnología, implementar la tecnología, pero recuperas tanta plata más de la que pierdes que vale la pena. Vale totalmente la pena. Y también mejoras la vida de estas personas porque les estás dando servicios de una manera mucho más directa y efectiva. O sea, esa es una reforma, digamos, súper grande que afectó a muchos millones de personas. Increíble. Que podemos medir y comprobar exactamente con la evidencia cómo funciona y cómo no funciona. Claro. Y eso es a veces con la colaboración del mismo gobierno, ¿no? Pero hay muchas veces que medimos la gobernabilidad sin necesariamente estar colaborando con el gobierno de turno. Entonces, en Indonesia, por ejemplo, es un estudio súper cool de mi jefe que se llama Benjamin Olken, que hace varios años estaba pensando en cómo medimos en realidad la corrupción y cómo reducimos la corrupción. Podemos hacer varias cosas. Una cosa es hacer que las comunidades estén más involucradas en los programas que están recibiendo y que ellos mismos como que generen métodos de monitorear la corrupción. Porque hay evidencia de que cuando las personas se involucran en el proceso político, de alguna manera eso
eso hace que los gobernantes, que las personas que estén con los cargos, ocupando los cargos, de alguna manera actúen más honestamente. Sí hay una base de evidencia Ok. respecto a ese tema y hay resultados mixtos respecto a ese tema también. Chéverazo. Entonces, esa es una teoría, que la comunidad sea la que monitoree la corrupción. Otra teoría es que, ¿por qué no hacemos que un ente central del gobierno haga una auditoría de estos programas que están recibiendo las comunidades y ver si esa auditoría más bien es la que reduce la corrupción, Mm. incluso si el ente que hace la auditoría es corrupto, ¿ya? Puede Ah, que sea corrupto el mismo ente, pero vamos a ver si funciona o no. Entonces, lo que hizo este profesor, fue contrató a estudiantes de ingeniería para que vayan a las carreteras que estaban viendo con fondos de este programa social que estaban recibiendo las comunidades. Y, o sea, construyeron ellos mismos carreteras nuevas, como que pequeñas, desde cero, para medir el costo real de cuánto costaba en realidad esta mini callecita, esta mini carretera rural. ¿Cuánto wow. nos costaba en realidad construir esto? Comparemos eso con cuánto nos dijo el gobierno o las comunidades que les costó. Y la diferencia entre las dos, esa es la corrupción que podemos medir en este programa. Ah, súper interesante Sí, eso. súper loco. Sí. Entonces podemos medir estas cosas que son súper grandes y abstractas de una manera súper concreta y después comparar las dos estrategias. Una estrategia de que la comunidad sea la que puede monitorear el proceso de la implementación del programa. Y otra estrategia de que sea el ente central de la auditoría que haga la auditoría para reducir la corrupción. Y lo que encuentra es que en realidad fue el ente central con la auditoría que fue mucho más efectivo en reducir la corrupción. Hmm, Incluso cuando el ente central era corrupto, o sea, este miedo o esta amenaza de que el gobierno central va a venir y te va a monitorear y te va a hacer la auditoría y te va a poner preso si es que encuentran algo, o le va a decir a todos los del pueblo si es que encuentran algo, eso Sí. fue mucho más efectivo. Entonces, hay un montón de cosas así y de resultados que tenemos a través de cientos de estudios y de evaluaciones como esta. Nuestra entiendo. idea es compilar todo eso, agregar todos estos conocimientos, no solo en gobernabilidad, sino también en qué funciona específicamente en términos de educación, en términos de salud, en términos de finanzas. Y así vamos encontrando micro soluciones a la pobreza. Porque Que me parece que es un approach mucho más como que sensible y claramente, o sea, es algo basado en personas que piensan cuidadosamente sobre estos asuntos y se dan cuenta que no, que de hecho puedes tener una influencia mucho más efectiva en este tipo de situaciones cuando las miras desde este punto, desde abajo hacia arriba, en vez de decir, ok, vamos a implementar una política y eso va como que a resolver todo para todos. exacto, o un modelo económico. Vamos a O un inventar modelo este modelo económico. súper liberal y tal, si solucionamos todo. Porque la No, realidad es mucho más compleja que eso. O sea, la claro, pobreza es multinacional y. Exacto. Entonces, totalmente. lo chévere de estos investigadores y de esta gente que trabaja en esto es que entras con una ideología súper agnóstica respecto a qué Ujú, funciona, qué no funciona y qué deberíamos o no hacer. claro, Y dejas que los datos te vayan llenando tu te propia guíen. ideología. Es una de las razones por las que aquí en Estados Unidos actualmente estoy contento con el candidato a presidente de los demócratas, Andrew Yang. Porque él propone básicamente eso, o sea, él propone que pensemos más profundamente sobre los problemas que aquejan a los Estados Unidos y que empecemos a ver soluciones que son data-driven, o sea, que son empujadas por los datos que las cosas que realmente podemos medir. Y una de las cosas que él propone es que se haga una actualización de los índices de cómo se mide el bienestar aquí en Estados Unidos, que llevamos años de años viendo el Producto Interno Bruto, cuando hay tantas otras dimensiones que podríamos estar midiendo que nos van a dar un diagnóstico más interesante de cómo está el país realmente, en vez de solo ver el Producto Interno Bruto y ver cómo está el mercado de valores, la bolsa de valores, empezar a medir otras cosas. Y otra de las propuestas que él tiene es establecer lo que él le llama un freedom dividend, un ingreso básico universal y él dice, y mucha gente le acusa de socialismo por eso, ¿no? Y aquí tienen toda una paranoia en contra de políticas de ese estilo.
Pero él lo remarca, le hace sí, lo pone en otro marco en el que dice que piensa más como si todos los ciudadanos de los Estados Unidos somos accionistas de este gran proyecto que es este país. Y que por contribuir a la economía con nuestra actividad económica, con nuestra capacidad intelectual, o por el simple hecho de ser ciudadanos, tenemos acciones de este país, y que el país puede y debería elevar el ingreso básico de las personas para que no sea 0, sino sea $1,000 al mes. Y que de esta manera tú elevas ese suelo, ¿no? Y el mercado de una manera incentivas a que el mercado valore cosas que hoy en día el mercado valora en 0, como por ejemplo el trabajo de ser lo que le dicen aquí stay at home mom, una madre que se queda en casa criando a sus hijos, que es un trabajo increíblemente difícil y súper necesario para la sociedad, que tú le estás dando un valor en vez de 0, le estás dando un valor de $1,000 al mes. Y eso, por ejemplo, aquí en mi casa, eso sería una diferencia abismal. O sea, y ese dinero, como habíamos dicho en un inicio, para nosotros iría a pagar cuentas médicas, a comprar víveres, y todo ese dinero se reinyectaría en mi economía local casi inmediatamente. Entonces, quería preguntarte si es que en el laboratorio o tú personalmente han pensado sobre esta idea del ingreso básico universal, y qué tienes que decir al respecto, si tienes algo. Claro que sí, es un tema súper importante y súper relevante en términos de las investigaciones que estamos haciendo en organizaciones como JPAL. Hay una ONG que se llama Give Directly, que fue realmente la que comenzó esta idea de que si solo les damos sin condiciones, de manera gratuita, sin atar ningún tipo de condiciones, a las personas más pobres que encontramos, dinero cada vez al mes, una cierta cantidad de dinero. Entonces, eso es lo que han hecho ya por varios años en Kenia. Entregan como que 3 veces el PIB per cápita anual a estas familias que viven en la pobreza, y miden los resultados a través de una metodología súper rigurosa para ver si en realidad todo lo que tú dices de que las casas invierten más en esto, de que la economía se reactiva y todo, miden esos impactos al nivel de las casas que lo reciben y también al nivel de la economía general de esa área en esa parte de Kenia. Okay. Y es súper chévere porque estamos viendo recién los impactos y los resultados a largo plazo de eso, porque es algo que quieres medir a largo plazo. Claro. No te podría decir exactamente cuáles son esos resultados a largo plazo porque siguen investigando y siguen procesando los datos y el análisis, pero lo que sí encuentran es que estas personas sí invierten, como tú dices, las cosas de una buena manera. No es una solución súper como que revolucionaria para reducir la pobreza a ese nivel, o sea, es decir, este dinero le ayuda mucho a las personas para salir un poco más rápido de la pobreza que los demás, Sí. pero encuentran que no es que fue un antídoto como que 100% efectivo, como que mágico para que... Que se regresa justo a lo que decíamos antes también, que realmente este tipo de cosas son así, son partes de lo que tú dices. Me gustó mucho lo que dijiste, que la pobreza es multidimensional, o sea, que la razón por la que la gente es pobre no es una sola, no es porque existe no es por el capitalismo, por ejemplo, porque hay gente que diría que el capitalismo es la razón por la que hay pobreza, y hay gente que genuinamente está convencida de eso. Y por ejemplo, es una de las cosas que a mí me ha impulsado a querer tener este espacio, es que veo que muchas de las personas con las que yo crecí, en Ecuador particularmente, tienen esta visión. Tienen esta visión de que si es que hay pobres es porque hay ricos. Sí, sí. No estoy seguro si es que, o sea, siento que nuevamente, como tú dijiste antes, es una cosa muy por la superficie. Sí. Que no sé realmente, es como que no ha habido el tiempo de sentarse a pensar si es que realmente, porque obviamente a todo el mundo le gustan las respuestas simples y fáciles, ¿no? Sí. Pero creo que es súper importante y es una de las razones por las que me veo impulsado a hacer esto, es porque yo no tengo un título universitario, ¿cachas?
Yo no he trabajado en educarme en ese sentido. Yo leo y me gusta como que creo que Jimi Hendrix era el que decía esto, de cazar cerebros. Entonces me gusta conocer gente que tiene educación, que tiene... y no me tienen que conocer a mí directamente, si pueden ser personas... figuras públicas, pero me gusta escucharles hablar y ver qué ideas proponen porque así me puedo enriquecer también. Entonces justamente la idea de crear este espacio es facilitar que otras personas como yo, que no tienen educación universitaria, pero que están interesadas en pensar un poquito más profundamente sobre estas cosas, puedan justamente acceder. Y no tienen que necesariamente participar en el podcast, pero la idea es que, por ejemplo, estoy súper feliz de que así sean 2, 3 personas se puedan asentar a escuchar esta conversación que estoy teniendo hoy día contigo y sepan que la organización con la que tú trabajas existe, porque yo no sabía que existía. Entonces, solo fue una cosa súper chévere que tú hiciste una publicación comentando sobre la situación en Ecuador. Y me pareció que, o sea, inmediatamente vi en la naturaleza de tu publicación que había estos matices, que se había tomado en cuenta, que no era una explicación reduccionista sobre lo que estaba pasando, sino más bien un intento realmente de ver así qué políticas son las que se están intentando implementar aquí, y cuáles son los beneficios, cuáles son los posibles detrimentos, y lo que todo esto quiero hacer un puente para preguntarte. Porque una de las preguntas que yo me planteé cuando estaba pensando en la temática de este primer episodio era: ¿en qué situaciones tú crees, desde este punto de vista de más bien tomar un approach, un aproximamiento cuidadoso, bien pensado, midiendo las cosas, viendo exactamente qué es lo que dicen los datos? ¿En qué situaciones crees tú que están justificadas las revoluciones? O sea, cuando un pueblo decide, ok, la situación está tan mala onda que no hay tiempo para parar a ver los datos, o no tenemos ni siquiera esa educación, esa capacidad de pensar que esa es la manera de seguir, sino vamos a la calle, cerremos las calles, veamos cuánto podemos paralizar el país y qué tanto podemos hacer para ver si es que el gobierno hace algo. Entonces, la pregunta viene de dos partes. ¿Por qué crees tú, en qué situaciones crees tú que es justificado que el pueblo utilice métodos tanto de protesta pacífica como de protesta no pacífica? ¿Y dónde tú pones esa línea? ¿Y qué tan efectivo crees tú que son estos cambios así más radicales? O la idea de pedir que se dé un cambio radical y esperar que el gobierno pueda atender a ese pedido. Son preguntas súper chéveres. A ver, en términos de la primera pregunta, creo que yo no soy nadie para decir que lo que hacen y las protestas que sienten y el descontento social que existe es justificado o no es justificado. O sea, creo que si las personas sienten un motivo específico para salir a las calles y protestar por algo, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. O sea, no creo que haya una deberían científica respecto a esto. Exacto. O sea, ajá. Y de hecho, o sea, en el Ecuador, en nuestro contexto específico, creo que sí existen décadas de desigualdad, de racismo, Sí. que en verdad en ciertas burbujas de nuestra sociedad no son parte de nuestro día a día y no asumimos la responsabilidad de esos problemas. Entonces, está bien ver este descontento social porque genera diálogo respecto a esos temas, y a veces es como un reality check, a veces es algo que nos hace, como un balde de agua fría, que nos hace caer en cuenta de que resulta que hay estos problemas que pensamos que solucionamos, pero que no hemos solucionado del todo. Y estas desigualdades que todavía importan y que todavía son importantes. Ahora, creo que ese descontento general social, así de decir, no estoy contento y voy a las calles, como pasa en Chile ahora. En Chile el alza de la tasa del transporte público fue como 3%. Entonces, o sea, yo no me voy a ir a las calles a sacarme la madre porque me sale 3% más caro el pasaje de bus. No, Sí. o sea, refleja una insatisfacción social mucho más grande. Sí. Que está bien que la tengamos y está bien que lidiemos con ese descontento social, con políticas públicas, ahí sí, cuando ya tengamos el tiempo de reflexionar, que sí sean efectivas, porque es muy distinto decir, ok, hay descontento social, la gente
quiere una redistribución más equitativa de los recursos, digamos. Ujú. Entonces voy a cumplir esa meta poniendo full impuestos y, no sé, dándoles X cosa a las personas que yo creo que son las que la necesitan. Ujú. Eso es lo que hacen los gobiernos en la gran parte de los casos. Y lo que deberían hacer, a mi manera de ver las cosas, es decir, ok, hay descontento social, dame un portafolio de políticas públicas. ¿Qué cosas, qué acciones concretas puedo tomar para reducir esta desigualdad? ¿Cuáles son las acciones que ya han funcionado? ¿Cuáles son las acciones que tengo que averiguar si es que funcionan o no? Y en base a eso, no en base a mi ideología respecto a A qué cómo tengo que debería hacer, ser. o Ujú. cómo debería ser, sino cómo son las cosas y qué es lo que en verdad puedo hacer e implementar. Esa es mi respuesta como que abstracta también Ok. respecto a la primera pregunta. Pero esta segunda pregunta es algo que creo que sí podemos responder más concretamente respecto a ¿son o no efectivas estas movilizaciones sociales, estas revoluciones? Ujú. Creo que hay dos respuestas distintas. Una que es más personal mía, que es como que cumplen con su propósito o no, ¿verdad? Entonces, veamos la protesta en Ecuador como un ejemplo, las manifestaciones que hubo en Ecuador. La meta fue, en términos generales, reducir el descontento social y crear más equidad y todas estas. Ok, pongamos eso de un lado por ahora, Ujú. porque la meta concreta de muchos de los que manifestaron era quitar las reformas que había puesto el gobierno o modificar Sí, las reformas que había puesto el gobierno. Ok. sí. No creo que fue nada exitoso eso en el sentido de que nunca, para mí por lo menos, estuvo claro cuál era la alternativa. O sea, ¿qué querías quitar de las reformas? ¿Por qué querías quitar esa reforma? ¿Qué otra reforma te gustaría tener? Ese fue un diálogo que capaz sí se tuvo detrás de las cámaras de esa entrevista o de esa rueda de prensa o lo que sea que hubo, pero no fue... Eso es lo que para mí debió haber estado al centro de las manifestaciones y no estuvo al centro de las manifestaciones. Lo cual es una lástima porque al fin y al cabo terminas con 10 días de productividad económica perdida, gastada a la basura, que son Correcto. como 2.3 mil millones de dólares, que es más que el subsidio mismo, ¿no? Sí, En términos señor. de, y todos perdemos. ¿Por qué? Ujú. Porque no implementamos una reforma que era necesaria, no implementamos nada mejor, perdimos dinero protestando todos, entonces, ¿qué ganamos? Para mí, la efectividad de estas protestas y manifestaciones depende muchísimo de quién está protestando. O sea, es en realidad una protesta de la mayoría que está sufriendo, en muchos casos de verdad está sufriendo, o es una protesta que en realidad viene de una minoría que, como cualquier minoría, tiene mejor capacidad de protestar y de coordinar, lo cual es bueno para las protestas. Eh, pero es una minoría que también tiene intereses que no siempre están de acuerdo con los intereses, con lo que le podría beneficiar a todos. Ujú. Y, o sea, no es tan distinto del lobbying aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, Tienes una minoría que dice, me estás quitando el subsidio una al minoría azúcar, poderosa. Ujú. minoría poderosa, es Ujú. subsidio al azúcar, ¿cómo puede ser esto? Okay. Entonces, claro, es distinto porque las minorías en el Ecuador son mucho más oprimidas y cuentan con mucho menos recursos que estas minorías de lobbying en Estados Unidos, pero De es acuerdo. para ilustrar un ejemplo. Y creo que ya partiendo más allá de mi perspectiva personal, que sí hay investigaciones súper cool e importantes acerca de cuál es la efectividad de estas revoluciones, Ah, ok, chévere. cómo surgen en primer lugar, cómo se manifiestan y, y cumplen o no con sus propósitos. Entonces, hay esta investigación que está en curso actualmente de varios investigadores no sé, de Harvard y otras universidades, que ve las manifestaciones y la revolución que hubo en Nepal hace unas décadas, que fue una revolución maoísta Ok. que implementó un gobierno democrático, al fin y al cabo, cuando antes había una monarquía por como 250 años. Wow. Entonces, quieren ver y están viendo ahorita si es que esta revolución fue exitosa en mejorar la inclusión social, en hacer que las minorías del país, por ejemplo, sean más representadas en la política, y también ver si cuando pasó el terremoto en Nepal, hace unos años, si la ayuda que se entregó después de ese terremoto se envió más a las personas que en verdad la necesitaban y estas minorías,
en comparación a lo que hubiera pasado si es que no hubiera ocurrido ese tipo de Si es problemas. que la monarquía siguiese en su... Exacto. No entiendo. Exactamente. Súper interesante. Es interesante y no tiene resultados tan concretos todavía, pero lo que han encontrado hasta ahora demuestra que la revolución sí fue exitosa en mejorar la inclusión de estas minorías en la política y de aumentar la ayuda que les daba después del terremoto. Pero no está claro para mí que eso entonces implica que las revoluciones funcionan. En general, funcionan, claro. Porque ve, o sea, quién sabe, este gobierno nuevo revolucionario maoísta puede venir y cagarles a todos con una política que no funciona o ser más represor y más opresor que la Claro. anterior. O sea, no está Sí. claro para mí. Y es justamente algo que yo estaba pensando y me gustó a dónde fuiste con esto. Porque estaba pensando, ¿no? Como cuáles son las direcciones, posibles ramificaciones que quiero que esta conversación tenga, ¿no? Y es la razón por la que te hice esa pregunta. Porque quiero tocar uno de los puntos que hiciste, que es, ok, sucedió. En teoría, uno de los objetivos era de que se derrogue en Ecuador, se derrogue este decreto en el que se establecían ciertas reformas económicas y políticas que había recomendado el Fondo Monetario Internacional. Sí. Porque tenemos un déficit y algo hay que hacer para reducir el déficit, ¿verdad? Entonces se planteó el Fondo Monetario Internacional desde su postura, que obviamente es la postura del Fondo Monetario Internacional, es hagan esto, ahí les prestamos la plata. Y una de las cosas que más me frustró a mí de ver el proceso era de que, y obviamente yo, la única ventana que yo tengo a ver todo esto es mis redes sociales y reconozco que es una ventana pequeña, pero algo veo a través de ella. Y lo que vi yo era un discurso, como dije yo en un inicio, un discurso que era súper motivado por lo emocional. Resistencia, vamos, estamos con ustedes, pueblo indígena, nosotros como que les apoyamos y entendemos su lucha, son años de lucha y yo creo que todas esas posiciones tienen su fracción de verdad, porque es innegable que los indígenas en Ecuador por mucho tiempo fueron ciudadanos de segunda clase o tercera clase. Hasta ahora se podría hacer el argumento de que hasta ahora muchos indígenas en Ecuador son ciudadanos de segunda clase. Obviamente la Constitución ecuatoriana los considera ciudadanos de primera clase, que es un excelente avance, obviamente, ¿no? Y es algo chévere, debería ser así. Entonces yo vi mucha gente, en especial gente mestiza de clase media, que todo era, sí, vamos a las calles, vamos a apoyar esto, pero cuando era cuestión de decir alternativas, de que alguien, aunque no tiene que ser una alternativa bien pensada, súper investigada, así con una riqueza de matices, sino alguna cosa, o sea, entonces, ¿quién nos presta la plata? No había, yo no encontré. Pocas personas fueron las que yo pude identificar entre las personas que yo sigo en redes sociales que estaban diciendo, bueno, la verdad es que una alternativa sería China. China nos puede prestar el dinero, pero los intereses son más altos y a veces las condiciones son un poco diferentes y nada indica de que vamos a poder sostener estos subsidios a los combustibles fósiles por mucho más tiempo, en especial con este movimiento que hay internacional con el Acuerdo de París para reducir la emisión de gases carbónicos. Entonces yo veía, o es el FMI o es China, ¿verdad? Y me imagino que habrán otros posibles prestamistas, pero no muchos, ¿no? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares que hay que prestar, que hay que recibir. Entonces, lo que me lleva al segundo punto, que durante este tiempo estaba pensando, ok, entonces, sí, en efecto, todo movimiento de este estilo tiene que tener, para hacerlo, digamos, para hacer al menos algo efectivo, tiene que tener líderes y tiene que tener propuestas. Tiene, como tú dijiste, un portafolio de políticas públicas en el que digan, ok, quítenme esas cosas que ustedes están proponiendo, aquí está lo que deberíamos hacer. Lo que nosotros, al menos nosotros pensamos desde nuestra posición que lo que deberíamos hacer.
Y entonces estaba pensando en ejemplos de revoluciones en el pasado, famosas revoluciones que han tenido sus consecuencias, ¿no? Y pensé en 3 en particular y quería ver si tú puedes comentar sobre esas 3. Una es obviamente la Revolución Americana, que liberó, digamos, independizó a los Estados Unidos de Inglaterra, que fue sangrienta y fue una revolución violenta. De ahí estaba pensando en la Revolución Francesa, que pensaría yo que es la revolución así más famosa, junto con la Revolución Americana. Y están inspiradas por los ideales, las dos están inspiradas por los ideales de la Iluminación, del Enlightenment, como le dicen. Y de ahí estaba pensando en la Revolución Bolchevique, que dio paso a la Unión Soviética. Porque de esas 3, yo veo hoy en día los 3 ahora hoy en día estamos hablando de Estados Unidos, Francia y Rusia, que son actualmente repúblicas democráticas, ¿no? Con Rusia obviamente podemos discutir eso a más profundidad, pero en teoría las 3 son países, repúblicas democráticas. Y solo que con Rusia, en el caso de Rusia, de por medio hubo un estado, un proyecto de establecer marxismo o leninismo, como le quieras llamar, que tuvo más muertos que el propio Holocausto. Y falló. Falló espectacularmente. Sí, correcto. Entonces, y yo creo que eso es algo que de alguna manera las personas se olvidan. Así, yo, por ejemplo, una cosa que me dio un poquito de tristeza ver en mis redes sociales también es personas, clase media, ecuatorianas, que tuvieron educación privada y todo, que hoy en día se identifican como comunistas. O sea, que tienen algún tipo, que no quiero decir que glorifican, pero que de alguna manera, sí, ahí está como que fetichización del comunismo, que fue una ideología que, como digo, más personas murieron en la Unión Soviética que en el propio Holocausto, a consecuencia de estas políticas de redistribución de la riqueza y entonces, no sé, quería escuchar un poquito de ti sobre todo lo que acabo de decir en ese sentido. Verás, creo que cualquier implementación a ciegas y a gran escala de una ideología extrema siempre va a fallar, en el sentido de que siempre va a disminuir el potencial de vida de las personas, sea en el caso de la Unión Soviética, o sea en un caso de, no sé, hipotético de un extremo capitalista donde no hay ningún tipo de regulación o intervención del Estado para asegurar necesidades básicas de las personas. O sea, eso por un lado. Entonces, cuando uno piensa en la palabra revolución, muchas veces piensa en que es una revolución para implementar algún tipo de modelo nuevo o sistemáticamente reinventar la sociedad y el concepto del Estado. Sí. Y eso, o sea, está bien, pero no te garantiza para nada que cualquier cosa nueva que tienes en mente va a ser algo mejor que lo que ya tienes. Tú puedes pensar que sí, tú puedes tener todos los argumentos del mundo ideológicos de decir, yo creo firmemente que este nuevo modelo y estas nuevas propuestas, van a ser mucho mejores que lo que ya tenemos hoy en día, que el status quo. Pero no tienes manera de comprobar eso. O sea, claro. Puede que estés en lo cierto, pero puede que no. Y cuando no estás en lo cierto, puede que mates a millones de personas, como pasó en la Unión Soviética. Y lo más probable es que no estés en lo cierto, porque casi, o sea, yo veo en pequeña escala, digamos, si yo intento implementar un cambio aquí en mi casa, aquí nosotros somos el gobierno, ¿no? Mi esposa y yo somos los dictadores de lo que sucede aquí en esta casa, o sea, ¿no? Entre los dos decidimos y implementamos, y es relativamente fácil. Y incluso así, a veces que hay ciertas cosas que nosotros decimos, por ejemplo, vamos a invertir en tal cosa, o vamos a hacer una inversión en tal cosa, o vamos a ajustar nuestra, quién sabe qué, vamos a cambiarnos de compañía telefónica, ¿ok? A veces, incluso esos cambios que hacemos a pequeña escala aquí en mi casa tienen consecuencias que no pudimos prever.
Y entonces si es que ampliamos eso a una máxima escala, hacer cambios a escalas nacionales, yo veo que casi siempre van a tener consecuencias que no puedes prever, a menos de que hagas este tipo de estudios cuidadosos que tú no propones, pero que tú describes. Que hay gente hoy en día que está haciendo estudios cuidadosos sobre cómo implementar cambios sociales y más o menos saber qué efectos van a tener. Y aún así tenemos que continuar midiendo los efectos de estas políticas para ver a corto, a mediano, a largo plazo. Exacto. Sí. Exacto. O sea, sí. Creo que he sido súper pesimista y súper crítico respecto a todo este tema de las revoluciones, pero para darte otra perspectiva, creo que sí puede ser importante a veces despertarnos. Y creo que muchas veces, y desafortunadamente es lo que nos demuestran como que nuestros conocimientos en las ciencias sociales, es que las únicas veces en las cuales has tenido una disminución súper drástica de la desigualdad, por ejemplo, es con un evento de una magnitud como una revolución. Entonces, o sea, sí, puedes seguir implementando políticas chiquitas que sirven y que mejoran las cosas y tal, y puede que si lo haces por 100 años sí seas efectivo en disminuir la desigualdad. Pero desafortunadamente, si el mundo quiere afrontar estos problemas súper grandes como la desigualdad o como el cambio climático, por ejemplo, muchas veces lo que sí se necesita es un impacto grande. Lo deprimente es que no tenemos manera de garantizar que ese impacto grande sea una revolución, sea efectiva. Claro. O que no nos haga más daño, como a mi manera de ver las cosas Sí. ha pasado. Sí, en términos del cambio climático yo soy más tecnocrático en ese sentido. O sea, yo creo que Sí, no, claro. la posibilidad de la salvación en ese sentido está en las innovaciones tecnológicas. Sí. Pero bueno, obviamente eso es un tema también súper profundo que podríamos discutir. Te quería, hace unos momentos te hice la pregunta sobre en qué situaciones tú pensarías que está justificado y me dijiste que tú realmente no te sientes que estás en una posición de decir si es que está o no justificado y que las personas deberían tener el derecho de hacerlo. Yo estoy de acuerdo con el punto de que las personas deberían tener el derecho. Y por ejemplo, yo veo que aquí en la Constitución americana la primera enmienda es la enmienda de la libertad de expresión y que las personas tienen que tener la libertad garantizada por el Estado de decir lo que se les dé la gana y de reclamar y de practicar la religión que quieran o no practicar ninguna religión y de asociarse y crear organizaciones. Me parece que es un derecho fundamental, derecho humano fundamental. Y creo que he estado pensando todo este tiempo en qué situaciones yo creo que se justifican estas revoluciones, estas protestas, estas manifestaciones a veces violentas. Y para mí, yo pongo la línea en donde se estén infringiendo los derechos humanos. Entonces yo creo que tenemos la Carta de los Derechos Humanos y tenemos ahí un guideline, un documento súper bacán que podemos utilizar como referente. Ahora, estaba pensando en posibles problemas que puede tener ese pensamiento que tengo yo. O sea, bueno, cualquier cosa que infrinja los derechos humanos, entonces sí se justifica una protesta, incluso una revolución armada. Y si no, entonces más bien quédense tranquilos, trabajen, busquen hacer lo suyo y no sé, o sea, más bien tomemos un approach más democrático. Quién sabe qué, hagamos reformas a través de las instituciones, no paralicemos el país, pero estaba pensando obviamente, por ejemplo, en el caso del Ecuador. Estoy seguro que hay gente que puede hacer el argumento de que quitar los subsidios a la gasolina está infringiendo por ejemplo, en el derecho humano a la movilidad. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú de esa posición? Es una pregunta tan difícil porque sí, tenemos esta guía que son los derechos humanos universales, que es como dónde queremos estar como sociedad. Ese es el máximo estándar que queremos conseguir como sociedad, ¿verdad? Sí. Entonces yo tengo el derecho de movilizarme libremente, ¿ya? Sí. Entonces es mi derecho humano que yo vaya a un aeropuerto y que si yo quiero ponerme en este avión e ir a Quito ahorita para protestar, yo tengo todo el derecho del mundo de hacerlo. Sí. Ok, claramente la sociedad no funciona de tal forma. O sea, tenemos reglas y tenemos tanto así como no deberíamos infringir sobre los derechos humanos, tenemos límites del tipo de entitlements,
¿Cómo se dice entitlement? Esa es buena pregunta, no sé, pero del tipo de cosas que se nos deberían garantizar. Exactamente, o sea, Ujú. creo yo que... Y este es un tema ya más de ideología, o sea, creo que mi respuesta es una respuesta ideológica, porque yo creo Está bien, que está bien. sí. Es que no sé, porque, o sea, me cuesta encontrar una buena respuesta a esto, porque sí es un buen argumento, pero es un argumento también que si aplicamos esta idea de que yo tengo este derecho humano y por lo tanto todos los recursos tienen que movilizarse hacia mí, Ujú. todos perdemos. Y que tengo el derecho de armarme contra cualquier autoridad en el caso de que no estén garantizando tal o cual cosa para mí. Exacto, entonces, o sea, y también o sea, tu escenario es uno en el que una persona dice, yo tengo el derecho a movilizarme, por lo tanto a mí me tiene que seguir dando ese subsidio. Bueno, ¿qué hay de la persona al lado tuyo que tiene el derecho de tener una calidad de educación? Y el subsidio está afectando eso, Pero no le podemos dar eso porque no tenemos plata porque estamos invirtiendo en ese subsidio. subsidiándote tu gasolina. ¿Qué, Ujú. qué, qué derechos humanos ganan? Y creo que ahí sí podemos tener unas respuestas más claras. Creo que hay derechos humanos que son esenciales y fundamentales. O sea, todo el mundo Sí, tiene el derecho de que no le maten o le disparen en la cabeza, en la claro, que no le calle, torturen. no le Ujú. torturen, de Ujú. que ojalá De tener propiedad privada. de tener propiedad privada y que esa propiedad Sí. sea respetada, ¿verdad? Ajá. Para mí, y eso es algo ideológico, creo que eso debe ser respetado más allá de otros, digamos, derechos, de que yo me merezco tal beneficio. Y sí, puede que sí, en teoría tú como ser humano te mereces ese beneficio, chévere. Queremos llegar a ese punto como sociedad, pero para llegar a ese punto como sociedad tenemos que hacer ajustes. Ujú. Y tenemos que a veces redistribuir cosas, porque si no, si concentramos demasiados de estos beneficios de derechos humanos en pocas manos, los demás se van a quedar sin sus derechos humanos. Sí, buenísimo. Me gusta porque llegaste justo al último punto que quería hacer y que siento que va a estar bueno conversar. Porque, primero, ahorita lo que dijiste me gusta porque eh, estás combatiendo el argumento de esta persona imaginaria que me inventé que diría, no, pero mi derecho humano es transportarme, entonces si me quitas el subsidio, entonces no me voy a poder transportar. Y para mí eso es un argumento que no es válido, ¿ya? Porque una cosa es que tú tengas el derecho de movilizarte, pero no, tu derecho humano no es no es que tu país te facilite los medios para hacerlo. O sea, tú te puedes mover, pero... Y nadie te puede como... Tu estado no te puede prohibir que tú vayas de punto A a punto B, pero no te tiene que facilitar el movimiento, es diferente. No te tiene que financiar el movimiento, que es diferente. Y en ese sentido, creo que no estaría válido. Y entonces por eso me gusta porque no me quita esta perspectiva que yo tenía de que los derechos humanos, en especial los fundamentales, pueden ser una buena línea para nosotros decir, ok, si en este caso realmente está justificado que estas personas estén saliendo a la calle, estén lanzándole cócteles molotov a la policía, estén cortando agua, estén haciendo cosas de ese estilo. Eh, que fue interesante también pensar en eso, porque, por ejemplo, cuando no sé, voy a decir, cuando Hezbollah hace ese tipo de cosas, muchas organizaciones internacionales ya de entrada dicen que es terrorismo, porque son actos que causan caos social, que están motivados por una posición ideológica o que están motivados por algún deseo de algún tipo de cambio. Y yo veo que la línea está tenue, ¿no? Entre una revolución y un acto terrorista. Pero a lo que quería ir siguiente era, hablando de inequidad, ¿tú has escuchado de recién se me fue presentado este concepto que se utiliza en economía, que se llama, que de hecho es basado en algo que la Biblia dice que Jesús dijo en el libro de Mateo, y le llaman el Matthew Principle, que este versículo en la Biblia dice, Jesús dice, y es una cosa medio rara porque, bueno, yo tengo cierta concepción de las cosas que, por haber crecido en un país católico, tengo cierta concepción de las cosas que Jesús ha dicho y no ha dicho y todo, pero nunca había escuchado esta, y él dice, para los que tienen todo, más se les dará, y a los que no tienen nada, todo se les va a quitar. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el principio ahí? El principio de aplicar esta teoría en economía es que lo que se ha visto es que cuando tú tienes un poquito, cuando tú tienes algo así, digamos, y que creo que la gente que
piensa en términos de interseccionalidad, lo define como privilegio, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo nací en una familia clase media en Ecuador. Tuve acceso a educación privada. Tuve acceso a, por ejemplo, viajar internacionalmente. Y todas estas cosas fueron fundamentales para yo ser la persona que soy hoy en día y tener acceso a las cosas que tengo hoy en día. Por haber comenzado con algo, fue mucho más fácil yo construir sobre esa base. Y para quien nace en una situación de pocos o cero recursos, es mucho más difícil salir de eso. Algunas personas logran hacerlo y que es impresionante, que es increíble. Que aún así, teniendo poco, muy poco a veces, logran y podemos elucubrar por qué será que lo hicieron, pero lo hacen. Entonces hay esta idea de que cuando las personas están en una condición de pobreza, es mucho más difícil, por ejemplo, porque hay gente que recomienda, no, pero ahorra más o gasta menos. Y es como que, pero cuando ya tienes tan poco que gastar, de hecho, hay gente que dice que ser pobre es caro. Porque cuando eres pobre, por ejemplo, se te daña... Y aquí, por ejemplo, la gente pobre aquí en Estados Unidos tiene carro. Son carros destartalados, pero tienen carro. Pero si eres pobre y se te daña el carro, te cagaste, porque no tienes cómo arreglarle, ¿no? Pero si tienes un poquito de dinero para arreglarle a tu carro, ahora la arreglaste y ya puedes seguir yendo al trabajo, puedes seguir haciendo tus cosas, ¿no? Etcétera. Entonces, esta idea de que mientras menos tienes, más difícil es tú salir de ese espacio. Y cuando tienes un poquito, la potencialidad de salir de ese espacio es mucho... O sea, se vuelve exponencial. Mientras más tienes, es una curva así exponencial para salir de eso. Entonces, es súper interesante esta idea. Y parece ser no quiero decir una ley universal, pero parece que se presenta junto con otro principio económico que recién me lo presentaron, que tal vez has escuchado, que es el principio de Pareto, las distribuciones de Pareto, que dice que en cualquier campo productivo, el 80% de la producción viene de los 20% más productivos. O sea, por ejemplo, tú ves la industria musical. El 80% de la música que se escucha en las radios populares del mundo es producida por 20% de la población artística. O sea, por eso que solo escuchas canciones de Ed Sheeran y de Ariana Grande. Ellos llenan los charts, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en cosas como producción de granos de soya. El 80% de las vainitas de soya, el 20% de las vainitas de soya tienen 80% de los granos. Y que parece que esta distribución 80-20 o por ahí se presenta en muchísimas áreas de la naturaleza. No solo en el quehacer humano, sino, por ejemplo, en el radio entre espacio y planetas, estrellas, materia. Hay más espacio vacío, mucho más espacio vacío que materia en el universo. Y obviamente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el 1% de las personas más ricas tienen más dinero y riqueza que el 90% del resto de personas. Entonces yo veo que hay algunas inequidades que... Tal vez es un pensamiento un poco pesimista, pero veo que hay algunas inequidades que parecen estar como que... hardwired o como codificadas en la estructura de la realidad. Y entonces creo que también por eso los movimientos a querer reducir ciertas inequidades a veces tienen estas consecuencias imprevisibles que te había dicho antes. Y yo veo mucho eso en la conversación aquí en Estados Unidos sobre la equidad de género. Porque, por ejemplo, hay muchos casos la gente habla de representación y de que como los hombres y las mujeres somos 50 y 50% de la población aproximadamente, las profesiones deberían reflejar eso. O sea, deberían haber 50% de ingenieros hombres, 50% de ingenieras mujeres, 50% de enfermeros hombres, 50% de enfermeras mujeres. Y que de alguna manera veo en algunas personas haciendo el argumento de que el Estado o los gobiernos deberían como que interceder para garantizar que estas poblaciones como que se igualen.
pero no les veo haciendo el mismo argumento para otras inequidades. Por ejemplo, el hecho de que 90% por ahí, no estoy seguro si tengo el dato correcto, pero 90% de la población carcelaria son hombres. Entonces, no sé, quería escuchar un poco de qué piensas tú al respecto de estas inequidades que a veces se presentan, y si es que todas las inequidades inherentemente son malas o si algunas son neutrales o hasta positivas. Qué interesante. A ver, quiero tocar rápidamente el tema que tú dijiste primero, de este principio de Mateo. la pobreza. De Mateo, exacto. Eso en nuestro vocabulario es algo crítico. En JPA sobre todo, el término que utilizamos son ciclos de pobreza, poverty traps, o trampas de pobreza. Que es justamente lo que tú dices. Cuando tú estás bajo cierta línea de pobreza, digamos, tú no vas a salir de esa línea porque la pobreza se perpetúa a sí misma, Sí. se agrandiza o sea, puedes comprobarlo con modelos económicos. Hay un costo que tú no puedes superar, que es un requisito para salir de esa pobreza, porque no tienes los recursos para superar ese costo. Pero una vez que lo superas exponencialmente, puedes salir adelante. Totalmente. Es algo que, esos son los modelos que en verdad estos profesores que andan en el premio Nobel en economía, su labor comenzó en esos modelos, comenzó en pensar en esos modelos, en ver si en realidad esos modelos están de acuerdo con la realidad y con los datos que observamos, y después de reconocer que sí es así como funciona el mundo en muchas instancias, ahí ya evaluar programas específicos para solucionar esa trampa de la pobreza. Entonces, eso es como que súper chévere que hayas mencionado eso, porque tiene muchísimo que ver con lo que hacemos. Pero en términos de la desigualdad, y si hay ciertas desigualdades que son naturales o que no deberíamos corregir, o si deberíamos, o si está mal artificialmente crear igualdad en ciertas cosas. A ver, o sea, como te dije al principio, creo que naturalmente hay desigualdades entre todos los seres humanos, ¿verdad? O sea, sí. Tú eres mucho más productivo en hacer podcast de radio que yo. Y yo no tengo por qué tener una cuota que me dice, David tiene ahora derecho de también producir el mismo número de podcasts de internet que Matías. No, está bien que cada uno se especialice y se enfoque en lo que es mejor y en lo que le gusta, en lo que le apasiona. Y naturalmente eso a veces va a conllevar a que hayan estas proporciones que no son equitativas en ciertos campos, en ciertas áreas. Está bien, pero creo que eso es distinto que los problemas que enfrentamos en términos de la representación de mujeres, por ejemplo, de minorías, en la política o, en la sociedad, en trabajos, en todo lo que quieras. Porque para mí sí existen obstáculos visibles e invisibles, perdón, que no permiten que las personas naturalmente terminen donde ellos quieren terminar y donde ellos están capacitados para terminar. Entonces hay estos obstáculos que a veces artificialmente sí tenemos que tratar de superar. En el caso de la desigualdad de género, de hecho vemos que implementar estas cuotas artificiales de decir que tiene que haber cierto porcentaje de mujeres en el, no sé, Parlamento, en el Senado, en lo que quieras, y mismo número de hombres, vemos que eso de hecho es súper importante y puede ayudar mucho al desarrollo social de esos lugares. En India se han implementado bastantes de estas cuotas de género que dicen que al nivel local de la municipalidad y el distrito y la aldea tiene que haber cierto número de mujeres en esas posiciones de poder político, y vemos que eso ayuda muchísimo para distribuir de una mejor manera los recursos. Muchísimo, porque las mujeres tienen prioridades de políticas públicas distintas a los hombres en esas áreas, y entonces poner más mujeres en esas posiciones de liderazgo conlleva a que haya más inversión en ciertos programas sociales. Y eso es algo que en ese contexto es algo deseable. Y no conlleva a que hayan políticas más ineficientes o que hayan mujeres políticas que no son eficientes en su cargo o que están simplemente haciendo lo que sus esposos les están diciendo que hagan. Y vemos también estos otros efectos como que secundarios que también son súper beneficiosos, tiene que ver con ese tema de role models, de estos modelos a seguir. Sí. Que tienen un impacto súper importante en realidad. O sea, si tú como mujer o como minoría no ves gente como tú aparecer en estos cargos, tú vas a ser menos probable de aspirar a llegar ahí. Incluso cuando naturalmente
Exacto, incluso cuando naturalmente tú puedes tener toda la capacidad del mundo para ser la mejor persona en ese cargo. Entonces, no sé, o sea, es algo que totalmente vale la pena debatir y argumentar estas cosas porque Seguro. entiendo mucho también del otro lado que dice, no, ok, tienes desigualdad en la política, pero como tú dices, en las prisiones, la mayoría de las personas son hombres, como que, ¿qué onda con esa desigualdad y todo? Creo que es un tema que vale la pena debatirlo largamente, pero por lo menos podemos decir, ve, de hecho tenemos alguna evidencia que nos demuestra que estas cuotas de género específicamente han Al sido menos en exitosas. algunos campos han sido exitosas, en algunos Exactamente. contextos han sido exitosas. Y yo estoy dispuesto a ceder ese punto, sí, en el sentido de que puede que ciertas intervenciones de ese sentido sean efectivas y que como dices tú, yo veo que el mayor peso que tiene ese argumento es justo lo que tú dices de la representación, o sea, de los role models, los modelos a seguir. Que si es que una persona que, por ejemplo, vive en una población que es tradicionalmente blanca, eh, y es una persona negra, ve una persona en este contexto donde por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde la gente de descendencia africana, la gente negra aquí, es 13% de la población nacional. Entonces, en muchos contextos van a ser, por ejemplo, en la escuela o en la universidad, es posible que sean la única persona negra en una clase de blancos. Entonces, por ejemplo, ver un profesor que sea negro, de alguna manera puede tener un efecto de motivarles, de llevarles a tener, aspirar eso. Y lo que es interesante porque abre la puerta a una conversación sobre la identidad. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no tengo nada en común con Paula Scher. Paula Scher es una de mis ídolas. Disculpa. Eh, Paula Scher es una de mis ídolas. Ella es probablemente la diseñadora gráfica más influente de la historia moderna. Y yo no tengo nada en común con ella. O sea, en términos de identidad tradicional. O sea, ella es mujer, yo soy hombre. Ella es blanca, yo soy mestizo ecuatoriano. Alguna gente diría que soy blanco aquí, pero... como no me gusta jugar ese juego de la identidad, yo acepto, ¿cachas? Ella nació aquí en Estados Unidos, yo nací en otro país. Ella habla inglés nativamente y yo no. Entonces, todo parecería indicar que ella no me podría inspirar. Porque si es que la mayor fuente de posible inspiración que yo puedo obtener de una persona es porque se ve como yo o porque pertenece al mismo grupo que yo, entonces en teoría no debería poder inspirarme en ella, pero me inspiro en ella muchísimo. Ella es mi héroe en términos de diseño gráfico, en términos de comunicación visual, que es algo a lo que me estoy dedicando a estudiar. Entonces, y yo he escuchado, por ejemplo, a Maya Angelou. Ella tiene una frase súper chévere que dice, seguro Shakespeare era una mujer negra. Y ella dice eso porque a ella le encantaba Shakespeare, y ella se veía reflejada en las historias que Shakespeare contaba, independientemente si los personajes que Shakespeare indicaba eran hombres blancos o eran europeos. Ella podía trascender ese filtro de la identidad grupal y identificar con la humanidad que Shakespeare estaba destilando en su trabajo. Entonces, para mí es súper... en mi vida he tenido una transformación porque hace unos años yo había totalmente comprado esta visión de que lo más fundamental, esta visión de la interseccionalidad, de que todos tenemos una identidad grupal y en virtud de esa identidad grupal somos más o menos oprimidos por la sociedad sistemáticamente. O sea, yo siendo un hombre heterosexual, cisgénero, no he pasado por ciertas situaciones que una mujer negra trans ha pasado. Y por tanto, mi opinión, mi visión del mundo debería ser considerada un poco menos por mi privilegio. O debería ser, no sé si considerado un poco menos, pero se debería tomar en cuenta esa posición que yo tengo cuando se trata de darme un trabajo o permitirme entrar a una universidad o si es que puedo recibir ayuda gubernamental o etcétera, todo tipo de cosas. Y hoy en día yo rechazo ese modelo porque he tenido de alguna manera, no puedo decir un despertar espiritual, en el sentido de que para mí, cuando me di cuenta de que
a la final es el individuo, es la persona, y que construir nuestro sentido de identidad alrededor de nuestra personalidad y nuestras experiencias personales, nuestras pasiones, nuestros talentos, nuestras debilidades también, nuestras imperfecciones, tiende a generar un sentido de identidad mucho más fuerte que cuando tú te identificas con un país en particular o con un color de piel en particular o con un género o sexo en particular u orientación sexual en particular, porque siento que construir tu sentido de identidad a partir de esas cosas tal vez lo estás haciendo en un piso no muy firme. Y no sé, ¿qué piensas tú de eso? No sé, verás, creo que yo también he pensado bastante en cuál es mi postura respecto a este tema de qué tanto debemos representar estas distintas, o sea, qué tanto debemos incorporar estas distintas identidades personales y subjetivas en las decisiones que hacemos en términos de, no sé, política pública en la sociedad. No tengo una buena respuesta. O sea, como te digo, creo que soy bien agnóstico respecto a este tema. Yeah. O sea, creo que parte de mí sí dice, ve, es súper injusto que estas minorías no sean bien representadas en estas cosas, y totalmente. Parte de mí también dice, ve, pero también es injusto darle un empuje extra a tal persona por tener tal identidad cuando esta otra persona no tiene esa identidad, pero igual se esforzó. Y no creo que puedo como que determinar cuál de esas dos perspectivas es la correcta. Lo que sí sé y lo que sí me da esperanza es que a veces cuando sí implementamos estas cuotas artificiales, como te digo, vemos efectos positivos. ¿Me cachas? Y sí, es en una parte del mundo y es algo que queremos seguir estudiando más, por ejemplo, y cosas así, pero sí es que el mundo con este tipo de políticas de apoyo para ciertas personas y ciertas identidades. En base a su identidad. Exacto. Si ese mundo es un mundo en el que hay mejores indicadores de desarrollo, por ejemplo. Sí. Entonces todo bien. Entonces, ve, o sea, qué chévere, porque Sí, puede que a mí me frustre personalmente porque yo soy un hombre y yo me esforcé más que esta mujer y no sé qué, pero eso no debería importar tanto como si vemos que hay muchas más mujeres que hacen cosas increíbles de las que hubieran en este otro mundo donde no les ayudamos de esa forma. Totalmente, estoy de acuerdo. O sea, yo estoy dispuesto a aceptar si es que los datos presentan que este tipo de intervenciones son positivas, son net positive. Buenísimo, les doy la bienvenida en ese sentido. No seré el mayor proponente de estas cosas, porque, por ejemplo, veo lo que está pasando en Harvard ahora, porque Harvard, la población estudiantil en Harvard es desproporcionalmente asiática. Así hay mucha gente asiática. Y hoy en día Harvard está peleando una demanda contra un grupo de estudiantes que tenían mejores notas, tenían mejores calificaciones, pero por ser asiáticos y porque Harvard tiene esta política de cuotas, no pudieron entrar a la universidad que ellos querían y soñaron en entrar. Y se trabajaron toda su vida para tener las notas y las calificaciones que les permitiría entrar a esta universidad. Y hoy en día Harvard está enfrentando un lawsuit, una demanda por discriminación, justamente por estas políticas que ellos han establecido, que han sido empujadas por esta idea de que sí, está bien, puede ser que los muchachos asiáticos por temas culturales tiendan más a tener mejores notas, a hacer este tipo de cosas, pero porque necesitamos tener una población latina más generosa, tenemos que tener una población de mujeres más generosa, tenemos que tener una población de gente negra más generosa. Entonces, incluso a personas que tengan menores notas, menores calificaciones, todo lo que estamos buscando en un candidato, se le va a dar el chance antes que a estos muchachos porque están sobre representados y no están cuadrando dentro de este porcentaje que hemos establecido que deberíamos tener en la población estudiantil. Entonces veo que tal vez ahí es un ejemplo de una cuota que se estableció, que es posible que haya generado que gente que nunca antes hubiera soñado en poder ir a Harvard esté en Harvard, que si así vas a medir el éxito de esta política, entonces sí, es exitosa, pero ¿qué van a hacer estas personas después de que se gradúen? ¿Qué van a hacer estas personas con su educación? Y
como sociedad nos beneficiamos más del aporte de estas personas o del aporte de los más competentes? Y creo que lo difícil ahí es que la respuesta es algo totalmente subjetivo. Ajá. Entonces, claro, entonces no hay una manera de encontrar una respuesta, como tú dices. Este es un podcast de respuestas inciertas. No creo que haya una respuesta Incompletas. cierta. Ajá, respuestas incompletas. ¿No? Respuestas incompletas. Sí. Ajá, porque ese caso es súper interesante. Había algo que quería decir al respecto. Ok, muchas veces ese tipo de cuotas se basan en cosas como, ok, ¿cómo definimos el éxito? Digamos, por ejemplo. Sí. De esos estudiantes se define porque tuvieron notas académicas chéveres y un SAT chévere y cosas chéveres y tal. Y voluntariados por aquí, por allá, sí. Internships. La realidad es mucho más profunda que eso. O sea, pueden tener las mejores capacidades del ser humano que hemos visto en la historia y van a revolucionar su campo, pero tienen notas feas o no tienen los voluntariados o lo que sea porque no tuvieron los recursos para comprar un tutor o lo que sea. Sí. Entonces, no sé, creo que la realidad contigo es tan profunda en estos aspectos que yo prefiero ser ideológicamente agnóstico al respecto y solo ver lo que me demuestran las cosas, cómo se desenvuelven, y en base a eso formular políticas públicas. Yo creo que esa es mi posición también, de alguna manera. Creo que tiendo un poco más a rechazar la idea de la interseccionalidad, y más por un tema de que, al menos en la vida de muchas personas que yo conozco, que en teoría deberían ser parte de estos grupos marginalizados, los que más éxito han tenido en su desarrollo personal son aquellos que han rechazado la idea de que ellos tienen que ser de tal o tal manera por virtud de su identidad. Pero creo que es una posición sana decir, ok, o sea, no sé, tal vez parte de mí rechace eso emocionalmente, pero si es que genuinamente eso está teniendo el efecto de lo que habíamos dicho en un inicio, de que hay más igualdad de oportunidades, entonces, buenísimo, buenísimo. Y he escuchado esto recientemente, que fue algo que fue para mí un despertar así intelectual, que una cosa es igualdad de oportunidades y otra cosa es igualdad de resultados. Y puedes tener una. Y la persona que decía esto piensa, es de su opinión, y creo que yo comparto la opinión de esta persona, que solo puedes tener una de las dos. Que si tienes igualdad de oportunidades, inevitablemente vas a tener igualdad de resultados. ¿Por qué? Porque si maximizas la libertad de las personas, inevitablemente se van a expresar más las diferencias que tú dices que todos tenemos, que tú reconoces que todos tenemos. Entonces, le preguntaron, bueno, ¿y qué te lleva a ti a pensar que ese es el caso? ¿Por qué no tener ambas? ¿Por qué no tener igualdad de oportunidades e igualdad de resultados? Y él dice, bueno, es algo súper difícil de medir, pero una serie de estudios que se ha hecho es en los países nórdicos que han implementado, que podemos debatir, pero son los países que pensamos que han implementado la mayor cantidad de políticas para la equidad de género. Son de todos los países del mundo a los que tú más puedes apuntar que tienen políticas que intentan reducir la inequidad de género, diría que Suecia y Noruega son de los mayores ejemplos que uno puede ver. ¿Estarías de acuerdo con esa premisa? No sé, o sea, Ya. Puede que sí. Puede ser. Que no. Ok, de acuerdo. Digamos que aceptamos que eso digamos que sí. Lo que se ha visto en estos países, lo que hicieron fue hacer un ranking de los países en términos de políticas de equidad de género. Y no sé qué métodos utilizaron para hacer eso. Y te podría compartir el estudio que esta persona estaba citando. Pero hicieron un ranking así de los países y les dieron un score a los países por sus políticas de equidad de género. Y los países que salieron más así por encima fueron Suecia y Noruega. Lo que les sorprendió, entonces ellos querían ver si es que en estos países genuinamente se había dado el cambio social que se predecía. O sea, en teoría, si es que reducimos las inequidades, si es que, por ejemplo, criamos a los niños y a las niñas de una manera género neutro, si es que
establecemos cuotas de representación, si hacemos algún número de políticas públicas que lleven a la equidad de género, entonces en unos años deberíamos ver que la desproporcionalidad en ciertos cambios se reduce, en ciertos campos se reduce. En particular, ellos estudiaron campos donde tradicionalmente las mujeres dominan ciertos campos como la educación, la psicología y la enfermería, el campo de la medicina, y campos donde tradicionalmente hay más hombres, como la ingeniería, las diferentes ingenierías. Y lo que vieron en estos países es que las diferencias no se redujeron, sino que se aumentaron. Entonces, hay más hombres yendo a los campos de ingeniería y más mujeres yendo a los campos de educación y psicología, por ejemplo. Entonces, el argumento que hacía esta persona que decía es que cuando tú maximizas la libertad individual, cuando tú estableces un sistema en el que las personas realmente, genuinamente pueden hacer lo que quieran sin que hayan barreras visibles e invisibles como las que decías tú, por ser mujer, que en vez de que se reduzca esta desproporción, se aumenta, y que eso puede indicar que existen diferencias entre las personas que no son producto de nuestro quehacer social, sino más bien son, en especial en el área de interés profesional, pueden tener una base biológica. Sí, y no me sorprendería si ese es el caso, pero ahí es donde creo que vale la pena medir el rigor de estas cosas, de estos estudios. Sí. Entonces, por ejemplo, tú me estás diciendo que se implementó esta política que mejoró la igualdad de oportunidades de género, digamos, ¿ya? El resultado fue que las desigualdades aumentaron. En términos de interés profesional. En términos de interés profesional, ok. Sí. Ok, puede que la política causó ese aumento en la desigualdad, pero eso es distinto a decir que las dos cosas están relacionadas o asociadas una a la otra. Puede que haya un factor fuera de estos dos factores que conllevó a un aumento en la desigualdad. Puede que esa desigualdad hubiera aumentado incluso mucho más sin estas políticas de mayor igualdad de oportunidades. No sabemos, porque todo lo que estamos viendo es una asociación entre dos cosas, una correlación, que no sabemos si es causal o no la dirección entre una cosa y la otra. O sea, en términos, es lo chévere, porque en términos de intuición, sí, o sea, es súper intuitivo decir, si les doy igual de oportunidades a todos vamos a terminar haciendo lo que nos gusta y son cosas distintas y va a haber más desigualdad. Sí, es súper intuitivo, pero muchas veces la evidencia sorprende nuestra intuición. De acuerdo, de acuerdo. Y pasan cosas que, no sé, que no nos esperamos. Pero me parece chévere esa idea. Sí, creo que no le quita el mérito al argumento de que muchas veces, en términos de la vocación que elegimos como individuos, pensamos que no viene de nuestra identidad o no viene de la sociedad, sino viene de nuestros intereses propios y personales, de lo que queremos hacer. Sí. Pero cómo se manifiestan esos intereses, de hecho, depende mucho acerca de lo que vemos y de lo que nos rodeamos y los role models de estos modelos que tenemos, en mi opinión. Entonces, no sé, eso creo que capaz un psicólogo te puede ayudar más. Sí, y de hecho la persona que estaba hablando de esto era un psicólogo, porque esto era un estudio psicológico que estaban midiendo, lo que estaban intentando medir era si es que hay diferencias marcadas, diferencias medibles, psicológicamente hablando, entre los hombres y las mujeres. Y lo que dice la Asociación de Psicología Americana es que los hombres y las mujeres somos casi iguales psicológicamente, pero que hay dos campos en los que ellos ven que hay diferencias innatas entre los hombres y las mujeres. Tendencia a la violencia e interés vocacional. Entonces, quién sabe, ¿no? Yo no como te digo, no tengo suficiente educación científica como para sentarme a leer estos estudios y encontrar problemas de rigor científico. Y mi intuición, mi primer impulso no es pensar de que estos estudios han sido manipulados, sino que más bien están describiendo un aspecto de la realidad, en especial porque no es un estudio, son varios que han sido replicados en ese sentido. Y que obviamente hay mujeres que son más violentas que ciertos hombres, pero si tú agarras un grupo de 100 personas, la más violenta, tienes un 90% de chance de que sea un hombre. Y parece que esa es una de las razones por las que las cárceles tienen más hombres que mujeres.
Entonces, me parece súper interesante este tema porque, y la razón por la que lo traigo como así, como para ir cerrando nuestra conversación, es que siento que al fondo de todas estas cosas hay también, así como hay esta dicotomía entre si es que deberíamos, hay este espectro en el que un lado ahí está los libres mercados sin regulación y en el otro lado está total regulación y tipo redistribución de la riqueza y apropiación pública de los bienes de producción. Como hay un espectro de políticas donde tú y yo estamos de acuerdo que en un medio, en algún lado de ese espectro es que está el sweet spot, el lugar así que realmente nos va a permitir tipo promover una sociedad con más igualdad de oportunidades. También veo otro espectro en la discusión política, en la discusión social actualmente, que es el espectro de que los humanos somos o una tabla en blanco y que la sociedad, somos una hoja en blanco y que la sociedad nos programa y que todo lo que nosotros somos es producto de nuestras sociedades y nuestras culturas. Y por otro lado es que somos máquinas biológicas, somos productos de la evolución y que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, queremos es un tema evolutivo, es un tema que viene de la biología. Y yo veo que los seres, de la misma manera, yo siento que lo que somos los seres humanos es algo en ese punto de ese espectro. No soy del pensar de que todo es una construcción social, como el género, por ejemplo. Yo pienso que el género tiene una base biológica, pero también no soy de pensar de que todo viene de la biología y que todo viene determinado, porque yo soy creyente en el libre albedrío. Entonces siento que los seres humanos caemos en algún punto de este espectro, en algún punto de esta como que array, ¿no? Y siento que en este tipo de conversaciones es súper importante que traigamos eso a la mesa, ¿no? Porque siento que la tendencia a creer que todo es una construcción social a veces puede tener efectos negativos en cómo conversamos y cómo concebimos de nuestra realidad, nuestra naturaleza. Y que también pensar de que solo somos entes biológicos, entonces de alguna manera el machismo está justificado, la inequidad racial está justificada, también es un problema, ¿no? Entonces, no sé si es que es un tema, es algo sobre lo que tú piensas y no sé, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso? Creo que estoy totalmente de acuerdo con que hay un punto céntrico por ahí. Mi reacción inicial es que creo que estos argumentos también acerca de ese tipo de identidades sociales y construcciones sociales son bastante, no sé, basadas en los temas de importancia de la sociedad americana y del mundo occidental, como muchas personas lo refieren, que no me gusta ese término. Creo que la persona promedio, en una parte rural, en, no sé, Indonesia, piensa mucho menos en estas cosas. Sí. Y mi manera, o sea, sé que ambas cosas son importantes, ¿verdad? Pero mi manera de pensar es que a veces tenemos que empezar a priorizar un poco mejor estos temas. Y, por ejemplo, la violencia de género es súper importante cuando discutes la violencia de género, creo yo, también pensar en la identidad de género y pensar en esos temas intersectorales. Pero es importante, en primer lugar, como que tener una sociedad en la que las mujeres no pueden ser asesinadas a cada rato por los hombres, ¿me cachas? Claro. Una sociedad sin asesinatos sería genial, ¿no? Sería genial. O, por ejemplo, que en las aldeas en tal parte rural del mundo haya algún tipo de seguridad para las mujeres y que no sean como que, no sé, asesinadas todos los días. O sea, ¿me cachas? Creo que hay niveles de prioridades Sí. y importa tener esta perspectiva constructivista de la identidad respecto, de fondo, detrás de todo eso, pero a veces esa no puede ser la prioridad. No podemos gastar toda nuestra energía y nuestros recursos pensando en estas ideas abstractas de qué somos y por qué importa, porque hay todavía temas súper urgentes que tenemos que resolver en muchas partes del mundo. Es decir, ve, esas personas están sufriendo muy claramente de esta forma, importa su identidad, sí, y todas estas cosas por detrás, pero primero importa que su seguridad física y su integridad física sea respetada.
Yo creo que la razón por que la gente conversa de estas cosas es porque claramente todos vemos el problema. O sea, por ejemplo, no sé si todos, pero cualquier persona que pare a pensar un poquito va a ver que y en especial si estamos hablando de hace algunos años, por ejemplo, antes de que hubiese acceso a métodos de contracepción. La condición de las mujeres en la sociedad era mucho peor de lo que es actualmente. Y decir que hoy en día las mujeres tienen igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, no sé si es que estoy dispuesto a hacer ese claim para Ecuador, por ejemplo. Pero yo veo que en los países, como tú dices, occidentales, que quisiera preguntarte por qué no te gusta ese término, pero yo veo que en los países occidentales particularmente es donde más avance se ha hecho. Y creo que siempre la pregunta hay que hacerse es, ok, por ejemplo, las mujeres están pasándola súper mal. ¿Comparado a qué? ¿Comparado a qué momento? ¿Y en qué casos es desproporcional este sufrimiento único de las mujeres o también es un sufrimiento que le aqueja a la población en general? ¿No? Sí, y ahí creo que hace falta una voz de una mujer, porque yo De no, acuerdo. o sea, ajá, como que no. De acuerdo. Este tema, afortunadamente hay algunas mujeres increíbles que conozco en mi vida que se han disponibilizado para participar. Chévere. Y entonces va a ser súper chévere poder conversar con ellas sobre esto. Y no soy de la idea de que por ser hombres no podemos conversar sobre las cosas que nos aquejan, porque a la final tenemos que aliarnos como... mi posición es que tenemos que aliarnos como seres humanos para intentar resolver las cosas que nos aquejan. Pero estoy de acuerdo contigo de que no puede ser solo un tema de conversar de quién tiene el marco teórico correcto para diagnosticar estas cosas, sino que realmente ver, o sea, ya está diagnosticado, o sea, claramente tenemos un problema, por ejemplo, en Latinoamérica de femicidios. Claramente hay un problema. ¿De dónde viene y cuáles son las maneras que podemos de taclear esto? Y como tú dices, ¿qué tipos de datos podemos utilizar, qué tipo de análisis podemos utilizar para desarrollar políticas públicas que genuinamente ayuden a eso? Y al momento de sentarnos a la mesa a desarrollar políticas públicas, inevitablemente van a surgir, en mi manera de ver, van a surgir estas dos posiciones. Una, que la razón por la que existen feminicidios en Latinoamérica es porque el mundo occidental es fundamentalmente un patriarcado tiránico capitalista que lo único que le importa es ganar dinero. Y si es que ese es el marco ideológico a través del cual vamos a intentar desarrollar estas políticas públicas, entonces creo que vamos a tener solo una porción de la verdad. Y si es que el marco teórico que usamos es que no, en realidad no existe tal cosa como el patriarcado y los libres mercados son la mejor opción que tenemos para reducir este tipo de cosas y no deberíamos estar hablando en términos de identidad de género, identidad de cualquier otro tipo de identidad. Entonces también creo que eso solo tiene una fracción de la verdad o solo una fracción de una ventana muy pequeña como para poder contribuir efectivamente al desarrollo de estas políticas públicas. Entonces, obviamente queda inconcluso en ese sentido, pero hemos discutido, hemos abarcado un montón de cosas hoy día y ha sido así. Es exactamente lo que esperaba que suceda. Que quedemos con preguntas al aire, que quedemos con cosas en las que tú y yo podamos pensar. Siento que me he enriquecido de escucharte, de escuchar tu posición y espero que te sientas de la misma manera. Que sepas que puedes volver cuando quieras y tenemos esta conversación. Estoy pensando en implementar también a veces quizás una conversación entre 3 personas, pero creo que 1 a 1 es mejor. Y nada, o sea, de que estamos llegando ya más o menos a una marca de casi 2 horas de conversación y creo que tenemos mucho más de qué hablar. Entonces, gracias por tomarte el tiempo. Quería mencionar mientras estás aquí nuevamente que esto es una iniciativa que actualmente está con un modelo de lo que le llaman reverse sponsorship, auspiciado al reverso, en el que nadie me está financiando para yo hacer esto. Yo estoy poniendo de mi propio dinero para producir estas conversaciones y estoy remunerando a quienes participen con la posibilidad de
de promover ya sea su negocio propio o una organización que ellos piensen que esté haciendo un buen trabajo en el mundo. Cuando te mencioné eso, tú me dijiste que realmente estás interesado en tener la conversación y agradezco eso. Entonces, yo quería particularmente mencionar la organización con la que tú estás trabajando, el Laboratorio de Acción Política, que me parece una cosa súper chévere. Entonces voy a dejar el link a la página en la descripción del podcast para que quien escuche pueda entrar y leer. Y bueno, chuta, gracias, bro. Muchas gracias. Sí, Mati, gracias. Qué lindo participar en esto, de verdad.